Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, yo quería comenzar agradeciendo a la Defensoría del Pueblo de Ecuador por la invitación a la jornada que empezamos ayer y continuamos hoy, y por la oportunidad de expresar o de contaros la experiencia que hemos tenido en España en la aprobación primero y la transposición y la implementación de la Ley de Transparencia en nuestro país, ¿no? En primer lugar, yo quería comenzar indicándoles que en España estamos ante una ley nueva, es decir, aquí estoy viendo experiencias desde hace ya algunos años con resultados muy exitosos, es decir, me han abrumado verdaderamente los datos que se han aportado del informe anual que nos comentaba Cristian Bahamonde esta mañana. Le felicité incluso ayer porque me parecen excepcionales, sobre todo bueno, porque implican un éxito en la aprobación de la norma y en la aplicación que de la misma se está haciendo, así como del control que de la Defensoría se está realizando, ¿no? En España no tuvimos ley hasta el año 2013, hasta diciembre. Entró en vigor al año siguiente, en 2014, con lo cual, hoy que estamos a 9, la ley entró en vigor el 10 de diciembre del 2014, estamos a poco más de un mes de cumplir el segundo aniversario, es decir, somos muy nuevos todavía hablando de transparencia y de acceso a la información pública. Sí es verdad que quiero llamarles la atención que fue en ese momento cuando tuvimos en España una ley específica en materia de acceso a la información pública, pero que hasta ese momento sí teníamos leyes de carácter sectorial, es decir, transparencia en contratos públicos, transparencia en la publicación de determinada información, en nombramiento de servidores públicos, pero no una ley que reconociera con carácter general el derecho de los ciudadanos a pedir información, pero también el derecho a obtener información sin que tenga que solicitarla, lo que llamamos transparencia activa o publicación de información de oficio, ¿no? ¿Por qué se tardó tanto en España? Quería contaros un poco nuestra experiencia, ¿no? Bueno, falta de compromiso político, verdaderamente, yo creo que eso fue un punto clave. Un compromiso político que no se materializó hasta que verdaderamente surgieron movimientos sociales que reclamaban una mayor implicación de los ciudadanos en la aprobación y en la implementación y aplicación de las políticas públicas, ¿no? No sé si les suena, el movimiento 15M fue bastante poderoso en España, supuso además un vuelco político importante, ¿no? Bueno, pues a raíz de ese movimiento social, de esa demanda de la ciudadanía que se manifestó a través de manifestaciones públicas en la calle, bueno, pues se asumió como compromiso político por todos los partidos en España la aprobación de una ley de transparencia, ¿no? Una ley de transparencia que en nuestro país tiene tres ejes: ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Buen gobierno cerraba el círculo, ¿no? No podemos pedir responsabilidades a los gestores públicos si no conocemos la información, no sabemos cómo se han adoptado las decisiones, ¿no? Ese fue el perfil que se adoptó en España a la hora de aprobar, como les digo, en 2013 la ley de transparencia, ¿no? En España no estamos hablando de un derecho fundamental. El acceso a la información pública no tiene la consideración de derecho fundamental en la Constitución española. Sí está reconocido en la Constitución, pero como un derecho, digamos, de carácter administrativo, es decir, es el derecho a los ciudadanos a pedir información que obren en poder de los organismos públicos, pero no tiene la consideración, como les digo, de fundamental, a diferencia de otros con el que diariamente nos encontramos y tenemos que establecer ese equilibrio, como es el derecho a la protección de datos de carácter personal, ¿no? ¿Por qué no es un derecho fundamental en España? Primero, porque no está reconocido como tal en la letra de la Constitución, y segundo, porque nuestro órgano constitucional, nuestro Tribunal Constitucional, aún, y digo aún porque mantengo las esperanzas de que en el futuro sí lo sea, no lo ha interpretado como tal. Es decir, actualmente se ha rechazado por parte del Tribunal Constitucional que estemos hablando de un derecho de carácter constitucional, de carácter fundamental, perdón, en nuestro país, ¿no? Pero la interpretación puede cambiar. De hecho, en la Constitución española no encontramos un derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal escrito como tal, sino que fue consecuencia de una interpretación jurisprudencial allá en el año 2000, ¿no? Por lo cual, así le planteo que en un futuro, yo creo que así será, en España sí estaremos hablando de un derecho fundamental, porque está recogido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, porque está recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y porque así se está interpretando en todos los países de nuestro entorno, ¿no? Aun cuando no estemos hablando de un derecho fundamental, sí hay dos derechos principalmente de carácter fundamental en los que se podría incardinar y que facilitarían la interpretación como tal del derecho de acceso a la información pública. En primer lugar, la libertad de información, el derecho a recibir información de carácter veraz.
Y, en segundo lugar, el derecho a la participación política. Hablamos de transparencia, de acceso a la información, pero también hablamos de participación, es decir, para que los ciudadanos verdaderamente puedan participar en la definición y el desarrollo y la implementación de políticas públicas, deben de no solamente poder ejercer su derecho al voto cada 4 años, sino conocer cómo tomamos las decisiones y cómo los poderes públicos, los organismos públicos, rendimos cuentas por las decisiones que tomamos, ¿no? Este derecho a la participación política es el que se vislumbra y es el que implica se vislumbra como clave a la hora de interpretar como fundamental, como les digo, el derecho de acceso a la información pública en nuestro país, ¿no? Como les digo, este fue el encaje porque gracias a esta reivindicación de una mayor participación pública en España, cómo se llegó a la aprobación de la Ley de Transparencia, ¿no? Unas breves palabras para explicarles cuál es el alcance de la ley en España, ¿no? Es una ley de amplio ámbito objetivo y subjetivo, ¿no? En primer lugar, saben ustedes que nuestra estructura territorial está dividida en administración central, administración autonómica y administración local. Todo el sector administrativo está incluido en el ámbito de aplicación de la ley. También partidos políticos, un tema del que se hablará esta tarde, pero en la Ley de Transparencia española también se incluyen los partidos políticos, todas las empresas públicas, todos los organismos públicos o privados que reciban ayudas públicas, ¿no? Es decir, un ámbito de aplicación extraordinariamente amplio, ¿no? Un ámbito de aplicación objetivo, es decir, qué se puede pedir y a qué se tiene derecho en ejercicio de la ley, también es de configuración muy amplia, ¿no? Es decir, toda información que poseamos los organismos públicos puede ser objeto de una solicitud de acceso a la información, ¿no? Una ley que contempla además como organismo garante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo al que represento, que está iniciando su andadura, ¿no? Cumpliremos también en diciembre 2 años de nuestra actividad, ¿no? Me ha dado también un poco envidia escuchar al colega mexicano hablando de su experiencia en la medición. Nosotros estamos empezando también a elaborar una metodología propia a la hora de que nos permita evaluar el cumplimiento de la ley por parte de los organismos sujetos a la norma, ¿no? Una evaluación del cumplimiento que resulta fundamental, y más en España porque todas las comunidades autónomas, que tenemos 17, han desarrollado sus propias normas de transparencia. Es decir, nuestro objetivo es que el derecho sea igual independientemente del territorio del país en el que se viva. Es decir, no puede haber diferencias de aplicación y de interpretación del derecho porque haya una ley estatal o una ley autonómica que sea de aplicación, ¿no? Para nosotros es fundamental, por lo tanto, controlar esa medición, ¿no? También reivindicamos nosotros en el Consejo de Transparencia una reforma de la ley. Ustedes me dirán, bueno, tan pronto. Llevamos 2 años aplicándola y ya hemos detectado cuáles son los fallos de la norma y que nos impiden una garantía completa del derecho. Por ejemplo, capacidad sancionadora. En España lo único que podemos hacer es pues obligar o incluso poner sobre la palestra pública, es decir, publicamos en los organismos incumplidores, pero no tenemos capacidad sancionadora, no tenemos un poder para ejecutar nuestras resoluciones y para verdaderamente obligar al organismo público a publicar la información, ¿no? Bien, es verdad que se ha tomado una conciencia muy clara por parte de los organismos sujetos a la ley de que este es un derecho sin vuelta atrás, es decir, es una política pública de amplio recorrido, reciente, como les digo, pero que viene a ser llamada a no solo a quedarse, sino a desarrollarse y ampliarse. Ese es nuestro objetivo y los grandes retos que tenemos, ¿no? Otras cuestiones que se nos plantean en el día a día, ¿no? Y que lo estamos viendo también en nuestro trabajo diario, Open Data. La gente ya no quiere, los ciudadanos no quieren solamente conocer información, sino conocer información, poder trabajar con la información que le proporcionamos, entender la información que le proporcionamos, ¿no? Muchas veces hablamos del derecho a la transparencia, el derecho a saber, pero también creo que debemos tener en cuenta el derecho a entender, a comprender por parte de los ciudadanos, ¿no? ¿Verdaderamente estamos proporcionando los datos que se quiere, la información que se quiere, los documentos que se solicitan, o es a lo que los organismos públicos nos resulta más fácil proporcionar, ¿no? Verdaderamente yo creo que debemos trabajar por esa conexión con los ciudadanos y que verdaderamente estemos respondiendo a sus inquietudes y que verdaderamente entiendan esa información que tenemos. Como les digo, Open Data, reutilización de la información del sector público, ¿no? Es un concepto que la Unión Europea lleva trabajándose en él desde el año 2007, es decir, es el uso por parte del sector
privado de la información que tenemos los organismos públicos, ¿no? Es un derecho ahora mismo en la Unión Europea. Estamos viendo cómo el sector infomediario, que es decir, son las empresas que trabajan, que tienen negocio con la información que nosotros como organismos públicos tenemos, está alcanzando ahora mismo unos niveles de desarrollo que superan los 1.000 millones de euros. Es decir, también hay un potencial económico muy importante en la información que tenemos los organismos públicos, ¿no? Y una última mención que creo que también debe de figurar en nuestra perspectiva y que a ustedes también les sonará. Gobierno abierto, es decir, hablamos de transparencia, ¿no? Pero yo creo que ya es una palabra que se ha quedado obsoleta. Ya debemos hablar de un paso más, es decir, del gobierno abierto, el uso de las nuevas tecnologías para facilitar esa participación por parte de los ciudadanos y para garantizar la rendición de cuentas por parte de los organismos públicos, ¿no? Desde el año 2008 está en marcha un proyecto interesantísimo a nivel internacional del que nosotros en España somos parte, el Open Government Partnership, ¿no? Es decir, es la utilización de las nuevas tecnologías para favorecer la participación de los ciudadanos en las políticas públicas, para favorecer la transparencia y para favorecer y garantizar la rendición de cuentas, ¿no? Este gobierno abierto yo creo que es a lo que debemos verdaderamente aspirar, ¿no? La transparencia para nosotros ha sido un primer paso que todavía aún está consolidándose, pero ya miramos al futuro, ya miramos a verdaderamente responder esas inquietudes de una manera mucho más clara y de una manera mucho más directa a lo que los ciudadanos nos demandan, ¿no? Y bueno, esto es lo que por mi parte quería comentarles. A su disposición si quieren algún comentario o alguna pregunta posteriormente, una vez que termine el panel. Muchísimas gracias.